Finalmente el gobierno anunció ayer que va a enviar un proyecto para modificar la ley de salud mental hay debate ya al respecto. Queremos conocer un poco acerca de la ley vigente también, de qué cosas han salido bien con esta ley, de cuáles son los puntos que tal vez había que mejorar, si es que hay que mejorar. Y por eso estamos en comunicación con Luciano Grasso. Luciano es director nacional de salud mental durante el gobierno del expresidente Ojos de Cielo, de Mauricio Macri, y también es licenciado en psicología y operador en psicología social. Ha tenido mucha participación en aquel momento con la ley y hoy creo que también. Así que vamos a escuchar lo que tiene para contarnos. Luciano, buen día, ¿cómo te va? ¿Nos escuchás? Sí. Ah, perfecto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Arranquemos primero por la ley actual, la ley vigente. ¿Hay algún punto o algunos puntos en particular que vos tenés para señalar de la ley vigente que no han funcionado como se esperaba que funcionaran? Bueno, primero, buen día. No te había escuchado la introducción a la entrevista. Te escuché justo cuando me estabas preguntando si te escuchaba. Bueno, buen día. Gracias por... Sí, por eso me había quedado quizá en silencio. Ahora han pensado, ¿qué pasó? No te escuchaba. Bien, sí, yo creo que, a ver, lo he dicho en varias oportunidades y varios hemos señalado la importancia que ha tenido la sanción de la Ley de Salud Mental en el año 2010. Va a cumplir este año 16 años. Y por otro lado, algo que vemos con mucha preocupación, que es la ley en aquel entonces vino a intentar resolver problemas graves que había en el campo de la salud mental en Argentina y que hoy no solo que siguen estando, sino que se incrementaron, que es algo de lo que ustedes seguramente han hablado en muchas oportunidades, que es el estado de situación que tiene la salud mental en Argentina, que es de un incremento de los problemas de salud mental. Hoy 1 de cada 7 personas tiene un problema de salud mental de todo tipo, porque muchas veces cuando hablamos de las modificaciones de la ley, ponemos el eje, porque además en general tiene que ver muchas veces con algo mediático de una persona con un trastorno mental severo que está de alguna manera descompensada. Sí. Y en realidad la problemática de salud mental es mucho más compleja y abarca otros problemas que involucran a cientos de miles de personas y que tienen que ver con ansiedad, depresión, con consumos problemáticos, con distintos tipos de malestares. Y que el problema es que, por supuesto, perjudican siempre, como todo problema social, más a los que menos tienen, que tienen menos capacidad de acceso, porque los estados, los gobiernos, no han invertido en salud mental, no han generado una priorización que haga que se incrementen acciones tanto de promoción, de prevención, y cuando alguien tiene un problema, que sepa a dónde ir y que haya una respuesta, que hoy en general no la hay en todo el país, salvo, por supuesto, algunas diferencias. Hoy el 80% de las personas que necesitan un tipo de atención no la tienen. Y eso es una vulneración de derechos humanos gravísima y que la ley de alguna manera vino a ordenar, pero como toda ley, la ley indica qué debería suceder, pero la ley hay que implementarla y para eso se necesita decisión política. Entonces, cada vez que para muchos de los que estamos en el campo de la salud mental se erra el diagnóstico diciendo no, el problema está en algún artículo de la ley, vamos a empezar a discutirla nuevamente y vamos a modificarla, decimos se erra el diagnóstico, se mira para otro lado, cuando en realidad lo que hay que hacer es implementarla, aún partiendo de la base de que, por supuesto, toda ley es perfectible. Yo no soy, como otros tantos defensores de la ley, no somos fundamentalistas de la ley, decimos que es perfecta. Lo que decimos es que lo que es necesario y urgente para que los problemas de salud mental puedan estar mejor abordados y que las personas con problemas de salud mental tengan el derecho garantizado, no está en la letra de la ley, sino está en otro lado, que es en las decisiones que tienen que tomar los gobiernos para implementarla. Interesante lo que planteas. Ayer también yo hablaba para tratar de interiorizarme el tema con algunas personas que trabajan en salud mental y me decían la misma línea que estás contando vos ahora, esto de, sí, toda ley es perfectible, por supuesto, podrá revisarse algo de la ley, pero el principal problema que hay es que muchas de las cosas de la ley no se pueden aplicar porque falta financiamiento, porque falta una presencia más fuerte del Estado que permita justamente que se cumpla con esa ley. Ahora, Luciano, escuchaba también a varios de los que defienden una modificación. Un tema central que creo que es uno de los que más polémica genera es el tema de las internaciones, ¿no? De cómo se decide la internación de una persona con cierta problemática en salud mental. Creo que fue muy célebre en su momento el caso del cantante Chano,
y también su mamá, que ha manifestado muchas veces que quería una modificación de la ley. Pero bueno, más allá de ese caso en particular, tema internación, que creo que hay un foco de debate ahí, ¿cómo lo ves vos? Sí, bueno, yo creo que ahí hay una crítica a la ley que en algunos casos es de vuelta por error acá no de diagnóstico, sino de la forma de solucionarlo, porque cuando escuchamos tanto a la mamá de Chano como a otras tantas madres contando problemas reales que tuvieron para la atención en general de un familiar o personal, y en particular en lo que tiene que ver con una no internación, de una situación que requería internación, bueno, ahí creo que por un lado, en algunos casos falta de conocimiento de cómo funciona la ley, entonces hay profesionales, familiares, usuarios, medios de comunicación que dicen hay que modificar la ley para que a partir de ahora la ley permita algo que la ley permite. Entonces, digo, ahí lo que hay que hacer es analizar en profundidad la ley, aquellos que quizás no lo han hecho con esa profundidad. En algunos casos hay discursos que intencionadamente dicen que la ley no dice lo que realmente dice. En algunos casos falta formación, porque hay miedo, porque hay, por supuesto que, como cualquier problema, digamos, cualquier problema de salud requiere conocimiento. Cuando ese problema de salud tiene una situación de crisis, pensemos en un infarto, pensemos una descompensación de cualquier otro problema de salud, una diabetes, hipertensión, digamos, quienes están atendiendo en la urgencia, tienen que tener competencias claras de saber clínicamente qué tienen que hacer y legalmente qué pueden y no pueden hacer. Entonces, muchas veces se dice, por ejemplo, algo que resulta insólito, si uno lee la ley, que es, no, ahora, de hecho, el gobierno ayer lo planteó, ahora una de las cosas que se va a modificar de la ley es que la ley va a permitir las internaciones involuntarias. La ley hoy ya lo permite. Ahora, algo que escuchamos que supuestamente va a formar parte del nuevo proyecto es, bueno, un familiar va a poder con su voluntad ser suficiente para una internación involuntaria. Y eso es una barbaridad. Entonces sí, hay puntos que marca la ley y que se pretenden modificar y que claramente serían un retroceso. Pero lo que pasa es que muchas veces en salud mental se hacen como análisis distintos a cualquier otro problema de salud, y a mí me gusta llevarlo a un problema de salud más físico porque es más claro. Y ningún familiar puede hoy decirle al médico, yo tengo acá a mi hermano que tiene una insuficiencia cardíaca, internelo. No, lo que necesitamos es que el sistema de salud y el profesional lo atienda lo antes posible si tiene una situación de crisis. Ahora, ¿cuáles son los criterios de tratamiento, incluyendo la decisión de una internación? Le corresponde al profesional. Claro. Y le corresponde al profesional también de manera interdisciplinaria, y ese es otro punto que también, yendo a los casos, a las situaciones concretas o artículos concretos que pretenden modificar la ley, que es, la ley dice, bueno, el problema de salud mental no es solo neurológico, como se creía antes, entonces bastaba la decisión del psiquiatra. Entonces acá no es una cuestión de corporativismo, que los psicólogos decimos, está bien que se necesite la decisión de un psiquiatra, pero también de un psicólogo y sino que es, bueno, ahí tiene que haber un análisis no solo de la descompensación neurológica, sino de la situación social, familiar. Esta persona necesita una internación o puede seguir un tratamiento sin internación. Y eso lo tiene que decidir más de un profesional, no solo un psiquiatra. Y ahí la modificación plantea que solo lo puede decidir un psiquiatra. Entonces, digo, hay cuestiones que es importante analizarlas leyendo la ley y entendiendo lo que implica la implementación de la ley como está ahora, en este caso respecto a una internación involuntaria que, repito, la ley lo permite, la ley lo que indica es, bueno, dentro de X cantidad de horas hay que avisarle a la justicia, pero si hoy se aplicara la ley, sería suficiente con que alguien llegue a una guardia o un familiar llegue a una guardia con alguien descompensado para que el equipo lo evalúe. Y si considera que está en riesgo, por supuesto siempre hay que tratar de que la persona esté de acuerdo, como en cualquier internación. Ahora, si la persona no está de acuerdo y está en riesgo, o no puede decidir porque está descompensada y no está en uso de sus facultades, la ley hoy permite la intervención, por supuesto, no es que vamos a agarrarlo de la oreja y lo vamos, pero ya hay protocolos respecto a qué hacer, hay mecanismos de sedación de un paciente si es necesario, si el paciente está con una excitación psicomotriz, hay normativas inferiores a la ley de salud mental, protocolos que indican que si es necesario las fuerzas de seguridad
tienen, y también dice cómo, tienen que ayudar a los profesionales de la salud a contener al paciente, repito, aún contra su voluntad. Eso está vigente hoy, ¿no? Queda clarísimo, es interesante el tema, lo vamos a seguir profundizando, porque vaya si es importante lo que tenga que ver con la salud mental, que como bien vos indicás, Luciano, uno observa que los padecimientos vinculados con la salud mental van en aumento y que ni hablar después de la pandemia lo que ha pasado. Totalmente. Es Luciano Grasso, exdirector nacional de salud mental, sobre este proyecto de ley que el gobierno anunció que va a enviar al Congreso en las próximas semanas para modificar la ley vigente. Luciano, gracias por la comunicación, un abrazo muy grande. Gracias a ustedes, un abrazo grande.